De los jueves con Michelle Gortares en la sección de bienestar emocional. Hoy nos trae el tema de mamás eh, narcisistas. Ya habíamos hablado de los papás. Así es. Ahora les toca a las mamás. Ahora nos vamos con las mamás. Primero que nada, y para contextualizar, ¿qué es el narcisismo, Michelle? Ok, el narcisismo más que nada es un trastorno de la personalidad, eso hay que siempre recordarlo, ¿no? Viene sobre todo, muchas veces te preguntan si nacemos o si nos hacemos narcisistas, ¿no? Y obviamente nos hacemos. Son personas obviamente que están solamente pensando en ellas, que no hay empatía hacia nadie. O sea, no es que sea hacia mis hijos no tengo empatía o hacia mis amigos o hacia mis papás. No es en general. No hay esa empatía, no hay esa preocupación por la persona enseguida ni por nadie que no sea ellos, ¿no? Entonces, básicamente enfocándonos en eso, ¿no? Y ahorita que les digo, o sea, ¿qué pasa con las mamás narcisistas, no? Enfocándonos en el punto de que obviamente mamá es como conceptos sociales, mamá no se toca, ¿no? Mamá es mi primer protección, mi primer lugar seguro. ¿Y qué pasa? O sea, cuando ese lugar no es el seguro, ¿no? Es muy difícil de aceptar, tanto socialmente como para uno como hijo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Por más que hago, mi mamá no. Es muy difícil de ver también. ¿Por qué? Porque es algo que lo ves desde chiquito, ¿no? O sea, si tú normalizaste esa sensación de cómo tu mamá te decía, te quiero, ¿no? Muy entre comillas, porque siempre viene la pregunta, ¿el narcisista sabe querer o no sabe querer? Pero a sus hijos sí, pero no, el narcisista no sabe querer. Te va a Más que a saber sí querer, mismo. ajá, te va a saber querer tanto como tú lo puedas obedecer a él. Pero en el momento en el que ya no, en que ya desobedeces, en que ya sigues lo que tú quieres como hijo, ahí ya se rompe, entonces ya no eres su hijo, ¿no? O el hijo que ella amaba, por así decirlo. Entonces, una de las principales características es obviamente que como mamás lo conviertes en una extensión tuya. Es decir, bailas muy bonito, te hace la mejor en baile, te lleva a todas las clases de baile, pero, y está bien que una mamá muchas veces presume y dice, ay, mi hija bailó muy bonito, ¿no? O quieres que tu hija sea el centro en el baile y todo. Pero la mamá narcisista entra en este detalle de, eres así gracias a mí. A Me que yo te sacaste llevo, a mí, ajá, me sí, sacaste a tienes, mí. ¿no? Mis habilidades o tienes, o sea, lo mío, por mi trabajo y por lo que yo hago por ti. Entonces, hay como una desvalorización hacia tus hijos, ¿no? Entonces, eres lo que eres por mí, no por lo que tú hagas, no por tu proceso, no validan tu proceso. O sea, tu mejoría está basada en lo que ellas hacen por ti. Entonces, eso es algo muy importante. Obviamente, siempre hay muchas críticas hacia los hijos. Es decir, pueden ser desde qué mal se te ve ese vestido, o yo no hubiera elegido ese carro que te compraste, yo no hubiera estudiado eso, no elegiste una buena carrera. O sea, siempre es un constante ese corte de cabello, ese cómo te pintaste, la novia que No lo dirás traes. por el mío, ¿verdad? Que ahorita me estaban preguntando que si me había cortado el cabello. No te creas, No, no, Michelle. no. No te creas. Y luego también las mamás comparten mucha información privada. Es decir, logran obviamente, tienen esta habilidad, yo les digo, es así como el don de la palabra, de encantarte, de decir mi mamá es la mejor o es la mejor amiga y todo. Entonces siempre compartes mucha información con ella del novio, de tu novia, pero lo que ellas hacen es ir a compartirla a otros lados. Ajá. Y sobre todo muchas veces si hay algo a ti que no te gusta, hay incluso, se podría decir, que ellas preparan el terreno, por así decirlo, para el momento en el que tú decidas o tú te des cuenta que tu mamá te está manipulando o está haciendo algo negativo contigo, por así decirlo, ya no tengas credibilidad. Ok, ante los demás. Entonces ella va a empezar a decir, no, es que fíjate, no sé, a lo mejor está agarrando puros novios, se la pasa de novio en novio. Entonces, en el momento en el que tú ya quieres hablar de algo, de a lo mejor tu relación formal, ya estás como que en modo negativo por tu mamá, porque ella habló mal de ti. Es una manipuladora. Totalmente. Entonces es muy difícil porque obviamente tienen este encanto a puertas abiertas, ¿no? Pero a puertas cerradas es otra cosa con la familia.
Ok. Entonces, eso es lo difícil de detectar y sobre todo como hijos el reconocer, o sea, cómo reconoces que tu mamá es así, ¿no? Y cómo aceptas esa parte sobre todo. Em, hace un tiempo me tocó una paciente que dice, yo me di cuenta hasta que estaba fuera, o sea, hasta que me casé, que me fui de la ciudad y que veía a mis hermanos de lejos. Entonces te das cuenta como todo este juego de manipulación es mucho de poner en contra a los hijos, sobre todo porque tiene miedo de, a ver, que no se me vayan a revelar o que no vaya a ser uno mejor que yo. Ujú. Entonces entra mucho este juego de, a ver, a este le voy a decir esto, a este esto, y voy a hacer que se enojen entre ellos y hay una distancia entre los hermanos, ¿no? ¿Tiene alguna explicación, algún antecedente de cómo fue la niñez de esa mamá? Normalmente, mira, sí, o sea, el niño o niña narcisista van a ser niños o muy sobreprotegidos, que no, es decir, tiraste la comida, le pegaste a tu mamá, hiciste un berrín, pero todo está, no te preocupes, yo te cuido, tú estás bien. Son niños muy consentidos, muy mimados, entonces que van por la vida les van enseñando que yo me merezco todo por el simple hecho de ser yo. Ujú. O sea, a mí me tienes que poner alfombra roja, porque así fue, así te educaron, entonces es como... O está el otro extremo, que creces en una familia demasiado conflictiva y que hay mucha agresión física, verbal, entonces no hay una contención emocional en ningún aspecto, ni de parte de mamá o papá. Entonces tú solo te tienes que formar y entre que vas como creando todas estas paredes para protegerte, te conviertes en, no, yo no quiero que nadie me toque, entonces yo no tengo sentimientos, entonces me empiezo a convertir en un narcisista, ¿no? Fíjate, Michelle, estoy de alguna manera preguntándome si hay relaciones que ¿cuándo fue? El martes, creo, ¿no, Alejandro? Entrevisté a una experta en ciberseguridad porque me impactó mucho una columna que escribió Ana Cecilia Pérez, donde relata la historia de una joven ya que desde su niñez fue seguida y presumida por su mamá en redes sociales porque bailaba muy bonito, porque cantaba, y poco a poco fueron llegándole a esa niña y luego adolescente una serie de mensajes, principalmente de pedófilos, ¿sí? Y Okay. que terminaron trastornándole la vida. Sí, y la columna de entrada tiene un título muy impactante que se llama Niñez o Infancias en Venta, algo así, y nos llama la atención hacia esa situación que a veces no dimensionamos, ¿sí? Cuando Así es. estamos presumiendo a nuestras niñas principalmente, también hay niños, pero Ajá, pero también sí. principalmente a nuestras niñas, y cómo podemos exponerlos a una serie de peligros que las redes sociales posibilitan, por un lado, y a un trastorno de personalidad que termina, pues ahora sí que echándoles a perder buena parte de su tranquilidad Sí. a las personas. No sé si una mamá narcisista sea dada a presumir, por ejemplo, en redes los logros de Sí. sus hijos. O sea, Ajá. Sí, pero también hay que ver que muchas veces, o sea, está bien ok, si tú quieres publicar en tus redes, ¿no? Y todo esto, pero cuando ellos se convierten en tu carta de presentación, en el decir, yo soy esto, pues, ¿no? O sea, si mi hijo está bien, si él hace las cosas bien, si él gana el primer lugar, está bien. Si no, no te presumo, si no te hago a un lado. ajá. Si no, pero aparte de te hago a un lado, viene me da vergüenza, o sea, no, ¿cómo te diré? Borras a tu hijo tiene que ser el mejor porque es una extensión de ti, si no, viene la crítica. Ajá. Sin, es mucho competir mucho contigo, o sea, hay mamás que incluso llegan y, fíjate, me puse tu ropa o tu vestido porque se me ve mejor a mí, ¿no? Y luego cuando enfrentas, en automático tienen esta habilidad de voy a cambiar todo, voy a voltear la tortilla, como dicen, y es más soy la víctima. Ajá. O sea, después de todo lo que yo hice por ti, yo te di la educación, eres quien eres gracias a mí, eres lo que eres por lo que yo te he dado. Sin mí no serías alguien, ¿no? Ajá. Entonces, emocionalmente juegan mucho contigo, ¿no? Hay uno que es, por ejemplo, esta obediencia a ciegas, o sea,
es lo que yo digo y no hay más. Ujú. O sea, tanto así te quiero, ¿no? Sí. Dependiendo de qué tanta obediencia tengas hacia mí. Oye, Michelle, dice Julián que difiere de tu punto de vista porque por eso la alineación parental se confunde mucho en su verdadera metodología, porque no siempre la mamá cumple con sus roles y el daño colateral hacia los hijos los hacen inseguros. La mamá protectora hace más daño en muchos casos. Pues no, No. yo no le entiendo. Ajá. Bueno, aquí el tema es, pues yo creo que buscar equilibrios, ¿no? Y no nada más Sí, destacar logros, sino sobre también. todo es como les digo, si nos enfocamos en ese detalle, no en la mamá sobreprotectora, no en la mamá manipuladora, no en la mamá que está depresiva, nos estamos yendo a una mamá narcisista porque es muy difícil detectarla y es muy difícil que uno como hijo pueda decir, híjole, mi mamá tiene... Y aparte, una cosa es tener una característica, una cosa es que un día, no sé, o sea, hayas hecho algo con tu hijo, una cosa a decir, soy narcisista 100%. Sí. O sea, hay muchos factores más, ¿no? O sea, no solo uno, no porque un día te enojaste con tus hijos y a uno le dijiste una cosa, ya, por eso soy. O sea, tampoco es así, no. El simple hecho de que una mamá, si está escuchando es una mamá narcisista, no va a haber nada de eso en ella. Ajá. O sea, es primer característica, o sea, nada de eso va a decir, no, yo no soy así. Sí. Entonces, es más que nada como hijos, o sea, el tratar de ser conscientes de eso, porque muchas veces es muy difícil pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la mamá es tu primer zona de seguridad, es tu zona segura, y cuando no está siendo así y cuando creces con una mamá narcisista, ves normal todo ese maltrato emocional. Muy bien. ¿Redes sociales, Michelle? Igual como psicóloga Michelle Gortares, y el teléfono es con 21 390900. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.